Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de Tiempos Ásperos que quiero compartir con vosotros en torno al libro de la inocencia del croissant y el contexto histórico en el que se desarrolla. Ahora ya tenemos el libro con nosotros, ya algunos de vosotros lo estáis leyendo, otros me habéis escrito y me habéis dicho que, bueno, pues que os ha gustado, que os gustaría conocer más la época, y en eso es en lo que estamos. En el vídeo anterior os presenté, bueno, un concepto de cómo la novela puede ser utilizada para el conocimiento histórico, y hoy me gustaría hacer un pequeño repaso, tal como os adelanté, a la época, al contexto en el que se desarrolla esta novela. Un contexto amplio, no solo centrándonos en el año 23, que eso podemos hacerlo en futuros vídeos, sino en un poco antes y un poco después, y por qué esta época de más o menos el primer tercio del siglo XX es tan importante para nuestra historia de España, me refiero. Entonces, yo lo que os voy a proponer aquí en este vídeo, que espero que no sea muy largo, es un repaso temporal entre una horquilla de años entre 1898 y 1945, como os pongo aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que antes, a partir de 1898, el mundo cambia, a partir de 1945 el mundo cambia y estamos en medio, y hay que conocer lo que ocurre aquí, ¿no? Digamos que el año 23 es prácticamente el centro de esta época, y veremos que está afectado por cosas por consecuencias de lo que se ha producido, y las consecuencias de lo que ocurre en este año se verán reproducidas en años posteriores. Os pongo aquí una pequeña carátula, ¿no?, en la que creo que conocéis prácticamente todo lo que aparece. Algunos son protagonistas incluso de la novela de la inocencia del croissant, y bueno, otros, bueno, os sonarán, otros quizás no, pero hay puntos importantes de nuestra historia aquí. Lo que os voy a proponer es una línea del tiempo que la ponemos aquí a la izquierda. Entonces, os he puesto todos los años, del 98 al 45, pero lo que pretendo es ir dando saltos. Vamos a ir dando saltos en el tiempo para ver cómo todo está relacionado, cómo un hecho está determinado o condicionado por otro, como ese a su vez, bueno, vamos a ir viéndolo, ¿eh? Entonces, siempre con la conexión de la inocencia del croissant en el año 23, la conexión con todos esos acontecimientos históricos tan relevantes, ¿no? Si en la imagen anterior conocéis a algunos protagonistas, bueno, es probable que aquí también los conozcáis, ¿no? Os he puesto, bueno, al rey Alfonso XIII, a Joaquín Costa, sé que todo el mundo hace referencia, pero muy pocos han leído. Una imagen de un ferrocarril, ¿por qué? O una imagen de un entierro, parece que muy solemne, veremos por qué. Entonces, el epicentro será el año 1923, y en torno a él vamos a acotarlo en esta horquilla cronológica para que veáis la importancia que pueden tener algunos de los acontecimientos que se suceden en torno a este año. Bien, el primero, bueno, el punto de partida, vamos a comenzar por el principio, es 1898. ¿Y por qué he elegido este año? Por lo que os he dicho, hay un cambio muy importante en la mentalidad en España como país, como generación, bueno, como todo, ¿no? ¿Qué ocurre en este año? Y lo pongo ahí, la pérdida de las colonias. Si os pregunto cuál es el nombre de este barco que parece que está entrando en un puerto, ¿no? Un puerto así de aguas tranquilas, con unos chavales aquí bañándose, y bueno, a lo mejor algunos sí que lo conocéis, es el Maine, ¿no? El Maine. Acabó así. En 1898 estamos hablando de la guerra con Estados Unidos, y cómo nos damos cuenta, la realidad viene a por nosotros, nos atropella la realidad, y nos damos cuenta de que una superpotencia ha acabado definitivamente con el imperio en el que nunca se ponía el sol, ¿no? Este es el mapa en color rojo, el imperio español, donde, como digo, nunca se pone el sol, desde Flandes hasta Filipinas, Cuba, etcétera, y veis que, bueno, es un imperio extensísimo. Y si os pregunto, ¿qué es lo que se pierde en 1898? La mayoría de vosotros me lo diréis.
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Eso es lo que se pierde. Es decir, una pequeña mancha aquí roja, una pequeña manchita roja de todo lo que es el gran imperio español. Y sin embargo, 1898 representa una bisagra, un cambio de era prácticamente. ¿Por qué? Pues porque son los últimos, porque son nuestras últimas colonias, porque ya no hay más. Hemos perdido Argentina, hemos perdido grandes extensiones de terreno, se han ido independizando las nuevas repúblicas latinoamericanas. El desastre tendría que haber venido cuando eso, ¿no? Cuando se producen esas independencias, pero no, viene ahora en 1898. ¿Por qué? Porque son las últimas, porque se nos acaba el gran imperio, porque ya no hay más de nuestras fronteras de la península ibérica y Canarias y Baleares. Y eso supone un trauma, un auténtico trauma para toda una generación, para una forma de hacer política, para el ejército que sufre una derrota estrepitosa que pone patas arriba toda la política militar y todo lo que se refiere a ello, que inicia es un antes y un después, es un antes y un después y que tendrá una influencia clara en la también controvertida política colonial de los años siguientes. Hay un ejemplo, me gustaría este vídeo, esta clase, trufarla de sugerencias, ya sean pues libros o películas que os puedan, bueno, ilustrar esto que estamos hablando. Hay una que es Raza, la película Raza, que la podéis ver entráis en la web de la Filmoteca Nacional y la podéis ver sin ningún problema. La película Raza es una película del año 40 que, bueno, en el año 40 el mundo es el que es, ¿no? No es lo mismo el año 40 que el año 46. En el año 40 hay algunos que están dominando. Entonces, en esa película se hace un repaso de los últimos años de la historia de España hasta la guerra, ¿no? Hasta que termina la guerra, a través de una familia en la que el cabeza de familia, Pedro Churruca, mi tocayo, bueno, pues es el ejemplo de un militar honorable que acaba muriendo por los desastres de la toma de decisiones del gobierno acerca de la política colonial, ¿no? No hace falta que os diga que el guionista de Raza, la novela original de la película Raza está firmada por un tal Jaime de Andrade que se identifica con Francisco Franco. Bueno, entonces, la importancia de este documento histórico, de esta película, que en el año 51 pues, recortan algunas escenas controvertidas, bueno, eso lo podéis ver en la Filmoteca Nacional, como digo, en la página web, porque ponen las dos versiones, Raza, que es la original del año 40, y El espíritu de una raza del año 51. Entonces, y hay también un apartado en el que podéis entrar y ver cuáles son las escenas eliminadas. Bueno, pues cosas sobre masonería, sobre cosas más racistas, etcétera. Bien, bueno, pues 1898 es el punto de partida de esta película, como el punto de partida del origen de todos los males que acaban desembocando en la guerra civil, ¿no? Es un cambio muy fuerte, un dolor muy grande el que se produce cuando se pierde todo el imperio español. Ese es el principio, ¿no? De la época que me gustaría hablar. Y el final es el año 45. El año 45 es la final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, estas dos personas que tenéis aquí, las potencias del eje, las potencias fascistas, estaban dominando Europa. Dominaban Europa. Eran potencias que tenían el control político, económico, pero sobre todo de la mentalidad de Europa. Y ellos caen. Y el mundo ya no es lo mismo. El mundo pasa a una nueva fase que luego conoceremos como Guerra Fría, donde hay otras superpotencias, Estados Unidos. Estados Unidos ya es en este momento una superpotencia. Nosotros con la Guerra de Cuba pensamos que era una advenedización sin historia. Y ahora nos hemos dado cuenta de que no, que nos atropellaron porque la potencia que tienen es descomunal y en el otro lado del telón de acero está la Unión Soviética, ¿no? Entonces, es un nuevo orden mundial, pero hasta entonces, hasta que quiebra ese orden, Italia, Alemania y las potencias fascistas, Austria, etcétera, habían estado dominando esta Europa de entreguerras. Como se conocía, se han destapado los mayores desastres de la historia de la humanidad. Os pongo aquí la imagen del 27 de enero del 45 en el que es liberado el campo de concentración de Auschwitz. Y bueno, pues
estas dos personas han sido aclamadas, y su forma de hacer la política ha sido aclamada. De hecho, esta es una imagen así coloreada muy bonita, ¿no? de Florencia en el año 38, claro, están al frente de una nueva forma de hacer política. Hay un libro que es bueno, es un bestseller y algunos lo despreciarán y tal, pero bueno, me voy a quedar con una frase. Está bien, está bien el libro, os recomiendo leerlo, la trilogía. Hay una frase que habla de esta nueva época que voy a intentar enmarcar para que lo podamos entender, que dice, fijaos en la imagen, dice, el fascismo se ha puesto en marcha y resulta peligrosamente atractivo. Ojo, pues muy atractivo. Les da falsas esperanzas a los parados. Se viste de un patriotismo espurio, igual que los fascistas mismos se visten con imitaciones de uniformes militares. Fijaos, es un lenguaje sumamente actual para nosotros, ¿no? Esta escenografía, esta puesta en escena de estos años es muy propia, muy característica, pero sobre todo tiene mucha potencia, arrastra a las masas. Estamos hablando de que es el inicio de la política de masas. Vamos a ver la importancia de todo esto. ¿Y qué tiene que ver esto con el croissant? Pues fijaos, aquí tenemos una escena que no aparece directamente en el libro, pero está, bueno, sí, indirectamente. Esto es Roma, capital de Italia, el 20 de noviembre de 1923. Es probable que identifiquéis a los de la foto. Este señor, así más fuerte, es Miguel Primo de Rivera, que llevaba, nada, un par de meses como jefe del gobierno en España, el nuevo dictador, después de haber dado el golpe de Estado, luego hablaremos, y va con el rey, Alfonso XIII y él, hacen un viaje, esto aparece en el libro, y se van a Italia. En Italia, desde hacía un poco más de un año, había una nueva forma de hacer política a cargo de una persona que estaba de moda y que podía ser un ejemplo a seguir por los demás, que es este señor de la chistera. No voy a hacer referencia a lo de las chisteras que hablamos en el vídeo pasado, que es Benito Mussolini. Y muchos aclaman a Primo de Rivera como el Mussolini español. Lo que debe hacer en España es lo mismo que está ocurriendo en Italia como ejemplo. Ojo, año 23. Esto es una cosa. Año 46 es una cosa completamente distinta. Quiero decir, cosas que se pueden hacer o decir en el año 23, en el 39 o en el 44, en el año 46 y en el año 47 están muy mal vistas porque han caído. Ojo. Esto coincide, o sea, esta horquilla cronológica que hemos visto, esta horquilla del 98 al 45, unos 50 años más o menos, coincide además con un momento cultural brillantísimo de nuestra historia, por no decir el más brillante de nuestra historia. No voy a hablar aquí de Costa, como ejemplo aragonés, sino voy a centrarme en las artes. Aquí tenéis a los hermanos Machado, Ortega, Valle Inclán, Unamuno, Dalí, Buñuel, Alberti, Lorca, y podríamos seguir y seguir con... Se concentran varias generaciones de artistas, los he señalado ahí, el 27, el 14, el 98, varias generaciones de artistas, de intelectuales, de escritores, sin parangón, prácticamente sin parangón en nuestra historia. O sea, es un momento históricamente muy turbulento y, sin embargo, políticamente, económicamente muy turbulento, socialmente incluso violento, y en lo artístico, en lo cultural, es prolífico como nunca antes en nuestra historia. Algunos ejemplos. Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo, una fotografía. De esta fotografía, por lo menos a 4 conocemos. Yo tengo problemas para identificar los dos de las esquinas y nos decís, oye, encantado. Pero a los otros 4, que están emparentados, son 2 parejas de parientes, los podemos identificar enseguida. Esto es un homenaje a los hermanos Machado. Aquí tenéis a los hermanos Antonio y Manuel Machado en el Hotel Rich, homenajeados por el régimen que encabeza Miguel Primo de Rivera y al que acompaña su hijo José Antonio Primo de Rivera, que en este momento no es nadie todavía. Faltan 4 años para que funde su partido, Falange. Todavía no es nada. Es el hijo del dictador, en este caso, una persona, bueno, Antonio, muy apuesto, muy, bueno, pues con su personalidad, con carisma y tal,
pero nada más. Y aquí tenéis los hermanos Machado, a los que luego ya sabéis que no les va demasiado bien. Miguel Primo de Rivera, como el hombre fuerte del régimen, y veis que es un momento, pues es un momento cultural brillante. O en Zaragoza, en el año 8, este es el momento en el que los reyes, aquí tenéis a Alfonso XIII muy jovencito, inauguran el monumento a los sitios. Pues, bueno, pues aquí lo tenéis. Quizá en la foto conozcáis a alguien más. Este señor, el arzobispo, el cardenal Soldevila, presente en primerísima fila, como no podría ser de otra manera. Es la inauguración de este monumento que gira en torno aquí os lo he puesto, a la exposición de 1908 celebrada en Zaragoza, que es un ejemplo cultural de la efervescencia de esta época, ¿no? Y además estas fotografías como documento histórico nos ayuda a identificar claramente los agentes sociales más importantes. El rey, uniforme militar, la reina, la iglesia, aquí tenéis una chistera, y muchos militares. Veis un poco lo que os quiero decir. O entroncando también con la inocencia del croissant, momento cultural brillante, la visita de Einstein a España. Aquí lo tenéis con Alfonso XIII, es una visita, bueno, efímera dentro de los cánones de la época, ¿no? Ahora coges un avión y vas y vuelves en el día, ¿no? Pero en estos momentos pues no es así, y él se pasa unas semanas en España. Entonces Einstein es recibido con los honores que un premio Nobel, que todavía no lo ha recibido el premio Nobel, pero se lo recibe unos meses un poco más tarde, pero ya ha sido anunciado, ¿no? Einstein, desde su parcela institucional, parece que está aquí absorto pensando en otras cosas del espacio-tiempo, y en su parcela personal, que es un poco lo que aparece en el libro. 1923, aquí está la conexión con la inocencia del croissant, su relación personal de Einstein con su esposa y cómo conecta enseguida con José María Gallarre en el libro. Bien, en esta época que estamos contextualizando, con un principio, un final y sobre todo un relleno cultural muy brillante, Europa tiene una cicatriz profundísima, una cicatriz que para muchos historiadores representa el inicio y el final de una era. Antes de 1914 todavía estaban presentes los grandes imperios, las monarquías casi absolutistas, ¿verdad? De la expresión. Después de 1918 no queda ninguna. Han caído los zares y caerán otras tantas, y supone una cicatriz en la historia tremenda. Es la guerra donde la violencia pasa a primera fila, donde los millones de muertos, la guerra de trincheras, bueno, esta imagen creo que lo dice todo, es terrible, ¿no? Los 4 años de guerra y cómo el mundo ya no es lo mismo antes que después. Eric Hobsbawm, que es uno de los historiadores más importantes, cuando escribe su libro del siglo XX, lo comienza aquí, lo comienza con esta Primera Guerra Mundial, y creo que es un hito absolutamente terrorífico de nuestra civilización, ¿no? Pero además, en esta Primera Guerra Mundial, más allá de las causas y consecuencias que podemos tratar en otro tema y de cómo se refieren a España no participa, y eso es muy importante, ahora lo veremos, genera no solo movimientos geoestratégicos, que está bien, sino que los millones de muertos son personas, son voluntarios o forzosos que van a la guerra, se exponen, pierden la juventud, pierden la vida, pierden miembros, lo pierden todo. Hay un libro muy bonito que se llama Sin novedad en el frente, del año 29, no he visto la película, pero el libro merece la pena, es del año 29, muy importante cuando se escribe este libro, en el que habla de este fenómeno que es el de los veteranos. Os leeré el texto en otra sesión. Habla de los veteranos, gente que va a la guerra, jóvenes con el bigotillo recién salido, que mueren, que se desconectan de su vida, que se desconectan totalmente de su vida
Y si consigue volver a lo que vuelven, están desenganchados de la sociedad, están desenganchados de la economía, no pueden encontrar trabajo, están desenganchados de la política, porque han dado la vida, la sangre, los amigos, la juventud por una patria que ahora no les responde políticamente, que ahora no les reconoce absolutamente nada, que no les da derechos. Entonces, ese fenómeno de los veteranos es importantísimo para comprender la Europa de entreguerras, porque esta gente se va a agarrar un clavo ardiendo. Ahí aparecerá el fascismo. Ahí aparecerá el fascismo, aparecerá el comunismo. Son clavos ardiendo a los que muchos se agarran. Este es un fenómeno muy importante a tener en cuenta, porque esta cicatriz lo va a marcar absolutamente todo. En España, como digo, no tenemos una cicatriz de ese calibre, porque España no participa, pero sí que tenemos otra que lo marca absolutamente todo, que es lo que se conoce como desastre anual en el año 1921. Las consecuencias de que haya desaparecido el gran imperio español es que nos lanzamos a una política colonial ruinosa en el norte de África, donde las potencias occidentales están repartiendo el pastel, para que nos entendamos. España va a por el protectorado de Marruecos y a finales de los años de la primera década del siglo XX se lanza en una guerra prácticamente de guerrillas contra las cábilas guerrillas de la zona del Rif, y pasan años y años donde no se consigue absolutamente nada, donde se sigue poniendo de manifiesto que hay que dar un vuelco total a la política militar, a la política exterior y a cómo se gestionan los recursos del ejército e incluso el propio ejército muy anclado en el ejército nobiliario de siglos anteriores. Tanto es así que se va prácticamente de desastre en desastre y en el verano de 1921 es terrible, terrible, terrible lo que viven nuestras tropas allí, que son sitiadas en varias poblaciones. Monterruid, Anual, es una población, son sitiadas por ellos lo llaman los rebeldes moros, bueno, son, entre comillas, el ejército de allí, y son masacradas. 13.000 españoles mueren en ese verano. 13.000 españoles, y los cadáveres son recogidos así, y sobre todo eso salta a la opinión pública. Madre mía, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta gente son reclutas, son gente que van forzosos al norte de África a hacer la mili durante 3 años. Nuestro gran rival, Abdelkrim, ¿no? el enemigo, en el que algún día me gustaría hablaros por la importancia que tiene. Esto conecta un poco con la novela de Legionarios, y os recomiendo aquí, mi recomendación es Sender, el libro Imán, que es tremendo, ¿no? Y trata también un poco este asunto de los veteranos que os comento. Bueno, esto es un antes y un después en nuestra historia. La opinión pública se echa las manos a la cabeza con lo que está sucediendo, y hay que cambiar lo que sea, hay que investigar qué es lo que está ocurriendo, y esto no puede seguir así. Y esto va a ser un punto fundamental. Esto, unido, o sea, las consecuencias de 1898, lanzarnos al norte de África con un desastre, las consecuencias de no participar en la Primera Guerra Mundial son estas. Lo que se conoce como trienio bolchevique. Entre el año 17 y el año 20 son muy activos en protesta social, manifestaciones, actos delictivos de atentados, bueno, protestas, etc. Hay una explicación muy, muy sencilla y muy simple, y es que el hecho de no haber participado en la Primera Guerra Mundial, España es un país neutral, hace que se beneficie económicamente de la exportación a esos mercados. La economía crece en esos años, crece. Las exportaciones son, bueno, pues, muy beneficiosas para los empresarios, las fábricas, etcétera, porque abastecer una guerra es lo más caro que hay, y abastecerla pues, es un negocio muy lucrativo. Sin embargo, la economía que está creciendo genera inflación y subida de precios, porque es más rentable vender fuera que vender aquí dentro. Y eso va por un lado en esta dirección. Y por otro, los derechos sociales de los trabajadores, las condiciones de vida y los derechos políticos siguen una dirección pues prácticamente opuesta. No crecen en la misma medida. No crecen igual los sueldos,
Entonces, mucha gente, bueno, se va a las ciudades a emplearse en fábricas y descubren que, bueno, que carecen de todo tipo de derechos. Es decir, que política económicamente se va así, política y socialmente así. Entonces, hay un choque terrible y en estos años, conocidos como el trienio bolchevique, se suceden una serie de despropósitos, de terribles huelgas y, bueno, pues actos de diferente tipo donde los anarquistas empiezan a tomar un protagonismo muy fuerte, donde los protagonistas, estos protagonistas saltan, ¿no?, a las primeras planas de los periódicos, y aquí conectamos un poco con la inocencia de Croissant. Uno de esos actos en Zaragoza, en Barcelona sobre todo, y después Zaragoza son lugares donde la actividad anarquista es muy fuerte, se produce un hecho catastrófico para el gobierno, que estaba atenazado por la investigación del desastre de Anual y los descontentos y las revueltas sociales, y en junio del año 23 se produce esta escena que aparece narrada en el libro, porque, como habréis podido adivinar, el 4 de junio del año 23 es asesinado el cardenal Soldevila, al que pasean así en su féretro en una procesión multitudinaria. Es asesinado en un acto terrorista que ejemplifica precisamente ese descontento social del que estoy hablando. Esas reivindicaciones de Soldevila se veía como lo que Costa hablaba de un oligarca o un cacique, pero en la ciudad, porque controlaba el poder político, controlaba el poder económico, controlaba el poder de la conciencia, y bueno, esto aparece reflejado en el libro, que os invito a que veáis con todo detalle, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí un poco. Bien, pues con el gobierno atenazado por las protestas sociales, por los pucherazos en las elecciones, por los actos de este tipo y sobre todo, bueno, pues por el desastre de Anual, y que está a punto de publicarse lo que se conoce como Informe Picasso, que es la investigación acerca de lo sucedido en este desastre. Primo de Rivera se adelanta y unos días antes de que se produzca esa publicación da un golpe de Estado. Por supuesto, este es uno de los capítulos importantes de la inocencia del Croissant, ¿no? De este que denomino aquí el penúltimo espadón. Espadón es como se conocía entonces a un golpe de Estado hecho por parte de un gran general, un general de prestigio, que dice, bueno, como estos políticos no tienen ni idea, voy a dar un golpe en la mesa, me hago con el poder y pongo en orden España, ¿no? Por supuesto, él está amparado por el rey, trabajan codo con codo, hacia entradas triunfales en prácticamente todas las ciudades, y se pone en marcha un nuevo régimen político que entierra 50 años de restauración, que es como se conocía antes y que otro día os cuento con un poco más de detenimiento. Bien, veis un poco, ¿no?, cómo hemos ido dando saltos, que está todo relacionado. Y nos aparece otro personaje que es importante en la novela, Alfonso XIII. Alfonso XIII lo tenéis aquí, bueno, posando, un posado muy de la época, ¿no? Fumando, el bigote, sobre todo, va siempre de uniforme militar, es el primer, él es muy militarista, muy africanista, por eso le enfrentará un poco a Primo de Rivera, pero dando esos saltos en el tiempo, vamos a tener algunas declaraciones suyas que marcan en nuestra historia. Por ejemplo, esta. Bueno, esto es un texto que os pongo yo, es un texto mío, pero que marca su devenir, ¿no? Digo, domingo 14 de diciembre de 1930. Domingo, la fiesta. 14 de diciembre, frío. En el polvorín de Fornillos, en Huesca, a las afueras de Huesca, a las 2 de la tarde, hora solar, ¿no? O sea, digamos, una diferencia de la actual, son fusilados 2 capitanes del ejército español. Es el fin de la monarquía. Entonces, claro, resulta que en el año 23, en el año de la inocencia de Croissant, tenemos un nuevo régimen que sustituyó a uno que llevaba 50 años, y 7 años más tarde decimos que es el final de la monarquía. ¿Pero qué ha pasado? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser esto? Estamos hablando de la sublevación de Jaca, de Ángel García Hernández y Fermín Galán, de ellos. Ese es otro hecho fundamental. 3 al 30
Lo que ocurre en el 23 nos explica perfectamente lo que está sucediendo. Esto es Jaca, estas son las calles de Jaca, muy temprano, donde se está leyendo el bando en el que se declara la República. Esto es el viernes 12 de diciembre de 1930. Temprano, como digo, en Jaca, declarando la República Española en Jaca. Supongo que sabéis cómo acaba la cosa. La aventura dura un fin de semana, pero trasluce mucho de lo que está ocurriendo en el país. Me gustaría hablar con vosotros de la sublevación de Jaca y dedicarle bastante tiempo a analizarlo, porque es un episodio precioso de nuestra historia, dramático, pero que hay que comprender y hay que desmitificar. Desmitificar porque Fermín Galán y Ángel García Hernández, que promulgan la República en Jaca en diciembre del año 30, en plena dictadura y no sé qué, enseguida saltan a la primera plana. O sea, solo unos pocos días después ya se publica un libro acerca de lo que ha ocurrido en Jaca, aquí lo tenéis. La primera película sonora de la historia de España se llama Fermín Galán, y ellos se han convertido en un icono del republicanismo que están haciendo. Si quieres que tu fama perdure siempre, tienes que morir joven, ¿no? De eso dicen los artistas de rock, ¿no? Pues esto es lo mismo. Los protomártires de la República se generan aquí. 4 meses más tarde, 5 meses más tarde, el rey, aquí lo tenéis, Alfonso XIII, que está visitando Zaragoza, el rey dice: las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Y se marcha. El rey abandona el país. Después de ese recorrido que hemos ido viendo, después de esos altibajos, de ese golpe de estado, de estos de Jaca, 5 meses más tarde, el rey se marcha, dejando tras de sí una dinastía que había regido España. El 14 de abril es martes, las elecciones fueron el día 12, el domingo, y la gente se echa a la calle. Si no hay rey, ¿qué hay? República, la segunda república, donde todos tienen muchas esperanzas. La gente se lanza a la calle, el simbolismo es muy grande, las esperanzas, los sueños, todos. Este recorrido que hemos ido avanzando poco a poco con unos cuantos hitos tiene un punto neurálgico en el año 31, el 14 de abril, cuando el rey dice que se va y se proclama la República Española. Esta es una imagen para reflexionar, ¿no? Solo para reflexionar con vosotros. Esta es una imagen del Paseo de la Independencia en Zaragoza, el día 14 de abril, donde todo el mundo sale a la calle a celebrarlo. Veis aquí, bueno, algunos símbolos, por ejemplo, Fermín Galán y García Hernández, que aparecen aquí. Y entonces aquí, bueno, las banderas, un poco todo. Pero os voy a hacer una pregunta y una reflexión que me gustaría luego en otras sesiones, si os apetece con vosotros, desarrollar. Fijaos en estos dos, ¿no? En estos dos. Aquí tenéis a este señor y a este otro. El señor ataviado con un traje, con un pañuelo en la solapa, muy sonriente, repeinado para atrás, engominado, corbata, seguramente tenga un trabajo, una profesión liberal, quizá trabaje en un banco, una familia, una religión que profese, vivirá en una vivienda determinada, en un barrio determinado, tendrá unas amistades determinadas y unas costumbres determinadas. Y este otro, este otro ataviado con su boina, con su chaqueta y su camisa, curtido por el sol, seguramente le falta algún diente, lo mismo, tendrá un trabajo, tendrá una religión, ¿no? Tendrá una familia, vivirá en un barrio, tendrá unas costumbres, un nivel económico, unos ahorros, unas perspectivas. La pregunta es, los dos salen codo con codo en la misma manifestación. Están igual de contentos porque se ha proclamado la República. Mi pregunta es, ¿los dos le piden lo mismo a este nuevo régimen?
¿O este le pedirá unas cosas y este otro le pedirá otras diferentes? ¿Son compatibles? ¿Alguno acabará decepcionado? ¿Acabarán los dos? De eso tenemos que reflexionar. Sobre eso hay que reflexionar. Me gustaría hacerlo, ¿eh? No se puede comprender lo que está sucediendo, no se puede comprender el devenir político, social y económico de la República y los años 30, y lo que ocurre el 24 de octubre de 1929, el jueves negro o el crash de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Ahora, bueno, si la bolsa cae hoy, vamos, estamos todos arruinados esta noche, ¿no? Pero esto no es así. En los años 20, hasta el 2008, se conocía como este crash de la bolsa, como la mayor crisis económica financiera de nuestra historia, ¿no? Hasta el 2008. Y así es, la bolsa cae, se rompe un sistema eh, que me gustaría también explicaros en otro momento, y la ola de esta crisis brutal se expande hacia Europa y hacia España en los años siguientes. De los felices años 20, de crecimiento, de expansión económica, de conquistas, etcétera, vamos a pasar a unos años 30 terribles. Es decir, que tenemos ahora vamos a tener un nuevo régimen marcado por unas expectativas, por un rendimiento económico que podéis intuir y sobre todo marcado también porque esa ruinosa guerra que teníamos en Marruecos por fin parece que termina. Y el final de la guerra del Marruecos es el comienzo de una nueva etapa que condiciona lo que viene después. Esto os he puesto aquí el mapa, ¿no?, del protectorado español en Marruecos, para que veáis un poco de lo que estamos hablando. No es mucho el terreno, pero genera una capa, en este caso no de veteranos, que también, sino una capa de élite militar que va a ser los protagonistas de los años venideros. Aquellos que en estas duras estepas africanas se bregan y se forjan la personalidad, a partir de estos años 20 y los años 30 van a ser los protagonistas de la vida política y militar de España. Aquí os presento, ya lo conocéis, a otra persona que aparece en el libro, que es José Sanjurjo, marqués del Rif, y que está presente en la Inocencia Nicolasa. Esta etapa militar lo marca todo. Marca la juventud de unos jóvenes que tienen que salir a hacer la mili forzosamente a una guerra. Hay un libro muy bonito del profesor Carmelo Romero que se llama Calladas Rebeldías, que hace referencia a este hecho. Es un libro precioso que os recomiendo. Pero claro, si tienes 2.000 pesetas, te puedes librar de hacer la mili en Marruecos. Con lo cual podéis intuir quién acaba yendo a Marruecos. El que no puede pagar las 2.000 pesetas. Es decir, las capas más desfavorecidas. Con lo cual no hace falta extrapolar que la guerra es sumamente impopular. Y en este contexto, esto, ojo que aparece también en el libro, surge un cuerpo del ejército que viene a resolver algunos de estos problemas. Uno, desatascar los continuos desastres que se están produciendo, y dos, profesionalizar el ejército. Estamos hablando de la Legión. En este contexto es en el que se desarrolla el libro Legionarios del Maño, y os he puesto aquí la carátula de dos libros fundamentales escritos por los propios protagonistas. Eso es lo que hablábamos en el día anterior. Diario de una bandera y la Legión. Uno por el comandante Franco y otro por José Miguel Estrella. ¿Y por qué te metes en esto? Pues por muchas razones. Pero la fundamental es que esta gente se convierte en unos auténticos héroes por estas connotaciones que digo. Están profesionalizando el ejército y librando de sangre joven a la guerra, y sus líderes se saltan a la fama. Los líderes saltan a la fama. El primero es Miguel Astray, el tercero es Franco, pero el segundo es el teniente Rafael Valenzuela. Aragonés,
y que se entierra en Zaragoza una semana después del Calderón de Vila en otro desfile tremendo que ocurre en la capital de Aragón. Aquí tenéis la esquela. Esta es una escena fundamental del libro de la Universidad de Croissant, donde se pone en relación todo esto que os estoy comentando y que os invito a que consultéis. Podéis intuir que el nuevo régimen, la República, se abre lleno de pocas certezas y sobre todo de gente descontenta que enseguida va a mostrarlo. En esta foto seguro que conocéis al general Sanjurjo. Y por parte de diferentes sensibilidades políticas vamos a tener unas protestas o una inestabilidad muy potente y muy violenta. Sanjurjo da un golpe de Estado en el año 32. Esto es Arnedo, ya sabe, la industria del zapato, etcétera. Las consecuencias de las protestas son muy, muy virulentas y Casas Viejas como un levantamiento anarquista, una insurrección anarquista. Os voy a poner una frase muy bonita de un libro que yo creo que ejemplifica bien esto de la República y por qué es un periodo trufado de tantos descontentos, bueno, de tanta inestabilidad social, ¿no? Esto, ojo, es la Universidad de Zaragoza en mayo del año 32. Pero bueno, solo por ilustrar. En este libro, en El rostro cercado por un pañuelo negro, dice: se acaba de proclamar la República, hay muchas esperanzas, esos dos que os decía en la foto anterior, todos tienen sus ilusiones. Dice: terminada la temporada de la siega, es decir, la República se adviene la República en abril, terminada la temporada de la siega, estamos a final del verano, sin que desde el ayuntamiento se hubiese puesto en marcha ninguna iniciativa para mejorar la situación laboral de los jornaleros, o sea, las expectativas de los jornaleros, el entusiasmo inicial, fruto de la ingenuidad de muchos a la hora de concebir esperanzas desmedidas en las posibilidades de que las cosas cambiasen para ellos con la llegada de la República, se desvaneció y algunos comenzaron a hablar de desenterrar las hachas de guerra. La paciencia dura poco, las expectativas son muy altas, los resultados no llegan y algunos ya quieren desenterrar las hachas de guerra. Por todas partes, ¿eh? Por unos, por otros, por aquellos. A mí me gustaría verlo con ellos. Esto voy dando saltos, como veis, vamos dando saltos para contextualizar la época del 23. Acaba en un golpe de Estado del año 36. Os he puesto aquí una imagen, que ahora es muy conocido por la película de Amenábar, ¿no? El momento en que Unamuno sale del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, de esta guisa. No voy a hacer ningún comentario sobre él, pero sí que lo que quiero dar a entender con esto es que esto es mucho más complejo de lo que parece, ¿eh? No son dos Españas, no son dos Españas, son muchas Españas diferentes. Dos bandos sí, o no, o más. Pero hay muchas sensibilidades detrás de esto, ¿no? Me gustaría hablar de ese episodio, que está bien ilustrado en la película, pero este es un final a una etapa que hay que conocer bien, que hay que conocer bien, hay que estudiar bien y cada uno que luego saque sus conclusiones políticas, que eso es lo de menos, que a mí al menos eso no es lo importante. Lo importante es conocer, interpretar, leer y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ese es un poco el objetivo de la historia, no adoctrinar los discursos. Se inaugura, y ahora veréis por qué voy por aquí, se inaugura una etapa bélica crudelísima en nuestra historia, la peor en nuestra historia. En Aragón, la mitad de Aragón queda dividido casi verticalmente, mitad y mitad. En Aragón ocurre un hecho prácticamente sin precedentes. Y es que los anarquistas triunfan. Los anarquistas que han estado presentes en la emergencia del Croissant y en este repaso que hemos dado, los anarquistas triunfan. Y en la mitad oriental de Aragón pueden poner en marcha, de hecho ponen en marcha, su proyecto vital, su proyecto político, su proyecto económico, su proyecto social. Lo ponen en marcha a través de lo que conocemos como Consejo de Aragón, colectividades, etc. Se pone en marcha el comunismo libertario en Aragón. Será muy efímero, durará muy poquito, pero es un ejemplo sin parangón en la historia. Hay que conocerlo bien, porque es, como digo, tremenda la documentación, lo que nos revela la documentación de la época, que no es mucha,
pero me gustaría verlo con detenimiento, porque digamos que este es el cenit de los protagonistas que se han ido forjando anteriormente. Todo esto me gustaría desarrollarlo con vosotros en diferentes vídeos, ¿eh? O sea, ahora doy unas cuantas pinceladas y me gustaría desarrollar luego cada uno de esos temas en los siguientes vídeos, ¿eh? Pero esta gente que se ha ido forjando en estas diferentes etapas que os he ido enseñando, aquí alcanza, digamos, su cenit. Buenaventura Durruti es el ejemplo, ¿no? Al capitalismo no se le discute, se le destruye. Ahora ha llegado el momento de imponer su forma de ver las cosas, y lo del Consejo de Aragón es una cosa, como digo, sin parangón. Hay que conocerlo. Y ahí está la conexión con la inocencia del croissant, ¿verdad? Es la importancia de los anarquistas. La importancia de los anarquistas, aquí están los solidarios, esa banda de anarquistas que tiene tanto protagonismo y que arrastra tanto, Buenaventura Durruti y su protagonismo en la inocencia del croissant, y su efímera carrera política, Francisco Ascaso Abadía. La formación de la conciencia y de las actuaciones de estos anarquistas en los años 20, en el año 23, que tiene un protagonismo esencial en la novela, es fundamental para comprender lo que viene después. Y lo que antes eran proyectos, ideas, ahora de repente parece que se pueden materializar. Eso es increíble, ¿no? Eso es una cosa absolutamente increíble. Entonces, lo que se pretende con este repaso que hemos hecho es poneros un poco en contexto de esta época tan turbulenta de este primer tercio, primera mitad del siglo XX, y lo que tiene detrás de sí, ¿no? Como el año 23, este de la inocencia del croissant, tiene unos tentáculos muy largos hacia atrás y hacia adelante, y que para comprender toda la vorágine que ocurre en esos pocos meses que están relatados en el libro de la inocencia del croissant, es necesario, hacer una reflexión profunda y conocer todo lo que hay antes y todo lo que hay después, ¿eh? Me gustaría, como os he dicho, poder hacer ese repaso más detenidamente con nuevos vídeos y con algunas otras cuestiones que os invito a que sigáis en este canal de YouTube. Espero no haberos cansado, que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis que podamos comentar en futuros vídeos, por favor me escribís y lo vamos mirando. Espero que disfrutéis con el libro. Os mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.